Y lo que está mostrando es que hay un deterioro social que es consecuencia de la crisis, así lo comentaba Agustín Sable, el director del equipo que realiza todos los años esta encuesta, este informe. Y lo que está mostrando son las consecuencias de no un año ni 2 años, sino de más de una década de políticas fallidas. Él, al comentar este dato del 44,7% de pobreza y del 9,1% de indigencia, que ahí hacemos un asterisco para comentar otro dato que él planteaba, lo que decía es que es consecuencia directa de un modelo que él plantea está en crisis hace años, está vinculado a un contexto de estimular el consumo y que la inversión no crecía para generar empleo, y lo que el mercado de trabajo no se generaba para mejorar las condiciones de vida de la población terminaba forzando mayores erogaciones por parte del Estado que estimulaba la inflación y deterioraba el poder adquisitivo y atrasaba una línea directa entre cómo la economía está desde 2011 estancada con picos y bajadas pero en el mismo nivel, el PIB per cápita cae, y eso es la consecuencia que vemos es una suba en la pobreza y la indigencia, que es el dato que comentaba después, más allá de los cuestionamientos metodológicos y algo errados que hacía el presidente el fin de semana. Esteban, ahí vi que en la nota tuya de hoy que sale La Nación vos ponés que él lo equipara, o Salvia o la UCA, al pico de la pandemia, al nivel de pobreza. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿La inflación? Esa es la explicación. Exacto. La inflación, en aquel contexto con la pandemia, después se empieza a resolver con la salida lentamente de la pandemia y creación de empleo. Lo que pasa es que la inflación erosionó el poder adquisitivo de muchos trabajadores. El presidente dice algo también, que hay, no me acuerdo, más de 30 meses de creación de empleo consecutivo, de creación de empleo, pero el empleo que crea, y también lo destaca el informe de la UCA, es el empleo informal no registrado, subempleo, las changas, el trabajo precario informal, que es el que cuando uno mira la evolución de los salarios es el que más pierde contra la inflación. Entonces, por más de que haya ese crecimiento de empleo, que también se compara con una caída brutal que hubo en ese 2020 en la cuarentena, no alcanzan a cubrir los salarios. De hecho, el otro dato importante es que más del alrededor de un tercio de los trabajadores que hoy trabajan y plantean que tienen efectivamente un trabajo informal o formal, no llegan a cubrir con sus ingresos el costo de la canasta básica total, es decir, que son trabajadores, pero que a su vez son pobres. Claro. No les alcanza su actividad para salir de la pobreza. Es una tristeza en algunos sectores de la dirigencia política, Esteban, que se tiran por la cabeza, pero vos fuiste peor. Sí. O sea, no se impresionan con estos niveles de pobreza, pero hagamos oídos a la dirigencia. ¿Cuándo fue peor este índice comparado con este 44,5 que estamos viendo ahora? No, el inicio de la serie, como contaba Pancho, se comenzó a medir en 2005 y cuando tiene que remontarse al pico de la pandemia, pero puntual por la cuestión coyuntural y excepcional que se generó en ese momento, pero hay que remontarse a 2004-2005 para tener índices de indigencia y de pobreza peores, más allá de que hubo cuestiones metodológicas que el número en sí puntual, si se compara por ahí con lo que era el INDEC, cuando se cambió la metodología, no hay que tomar el número exacto para compararlo, pero empalmado y con mediciones equivalentes, la situación social de hoy es solamente comparable a la salida de la crisis de 2001, 2004, 2005, cuando al menos en el informe de la UCA comenzó a medirlo como lo realiza hasta ahora. Claro. Lo que hay que decir es que cada uno empieza desde un peor nivel, ¿no? Claro. No es que es una competencia a ver quién es peor, digamos. Claro. Se van sumando todos, ¿no? Y pensemos... Exacto. Sí, decime, Luis. No, por favor, Esteban. No, es que ayer Salvia comentaba, es que es un deterioro que lleva años de un modelo que él lo calificaba una crisis de fin de ciclo, de un modelo agotado, y dice, no es para plantearlo, como decía Pancho recién, solamente a un espacio o un partido político, porque la gestión, cuando uno mira los números y el deterioro de la pobreza y la indigencia, cruza gobiernos más allá de modelos que hayan aplicado. No sé si vale la pena, pero por ahí sí, si tenemos a la mano a Alberto diciendo que está mal medida la pobreza, como para contrastarlo con esto. Ahora, pienso, 2005 fue el peor momento de la serie, que es cuando lo empieza a medir el observatorio de la UCA. Veníamos de 2001, o sea, veníamos de una catástrofe monumental, quiero decir, para compararlo con lo que está pasando en este momento. Y en aquel momento empezaba, ya se recuperaba hace algunos años, pero un rebote significativo de la actividad, viniendo de pisos muy altos, creación de empleo, recuperación del ingreso, hasta 2007, 2008 la crisis financiera global, 2009 recuperación, y de 2011 uno mira los números y es un PBI estancado que sube un año, cae al siguiente, en contexto de política cambiaria errada, déficit comercial, bueno, todas las consecuencias que venimos viendo, aceleración de la inflación, desde aquel momento, manipulación del INDEC que ocultaba, ¿te acordás cuando se comentaba de que en Argentina había menos pobreza que Alemania, por ejemplo? Y desde entonces, 2011, ves que la situación social
se mantiene en estos niveles o se va deteriorando poco a poco de la mano de una caída del PBI per cápita y una aceleración de la inflación que obliga a que el Estado sea que tenga que encubrir con transferencias lo que el mercado de trabajo no genera. Y este es el dato que te quería comentar, Luis, que si bien la pobreza medida por la UCA es el 44,7, lo que ellos miden a partir de los ingresos cuando les preguntan a las personas es que sin haber AUH u otros planes, pensiones no contributivas, todo lo que hace el Estado de transferencias, la pobreza sería del 49,1%. Y sobre todo el foco es en la indigencia. Ellos miden 9,6% de indigencia. Es 1 de cada 10 argentinos está bajo la línea de indigencia, no llega a cubrir sus necesidades básicas más elementales. Pero sin AUH y estos programas de transferencias estaría en el 20,1%, mostrando que por un lado la situación es dramática, pero que sin intervención del Estado sería aún peor. Esteban, ahí hay otro dato que vos ponés que me parece muy relevante, es que la cantidad de gente que recibe asistencia del Estado, que de alguna manera atenúa este número. No sé si lo tenés, si no yo acá son del 36%, lo que planteaba medido por hogares o por población, pero ellos contaban no las jubilaciones, sino todo lo que eran transferencias o asignaciones que tienen que ver con esto de cubrir lo que el mercado de trabajo no genera, porque ellos alertan. El mercado de trabajo, el empleo formal está estancado, incluso deteriorándose, y lo que crece, como sí bien planteaba el presidente Alberto Fernández, es el trabajo informal o el trabajo no remunerado, el subempleo, lo que ellos llaman. Y eso lo que termina generando es que hay trabajadores que salen obligados porque el dinero no les alcanza, pero que al mismo tiempo sus ingresos en esos trabajos tampoco les llega para cubrir la aceleración del costo de vida por la inflación que conocemos semana a semana o día a día. Ahora, digamos, ayer lo intentábamos con Pancho, lo intentamos con Cecilia, de explicarlo a Alberto Fernández. Escuchad 20 segundos. Está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, y nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Sí, más lo escucho y más digo, no hay nadie al lado que le diga, no señor, no diga esto. Porque aparte, me sumo con una intervención donde todas las mediciones que se hacen de este tipo con el INDEC y en otros organismos estadísticos cuando hacen encuestas, hay esto que está planteando el presidente Alberto Fernández, pero al revés. O sea, quien tiende a no declarar los ingresos son los ingresos más altos. Claro. Por una cuestión de... ¿Qué te va a decir? El indigente por miedo a la FIP te va a subdeclarar. Pero ¿por qué diría que es pobre un pobre? O sea, para joderle la vida. Yo no entiendo, pero de verdad. No sé si las tienen Pancho, Esteban a la mano, yo no me lo sé, los límites para ser pobre y los límites para ser indigente en términos de ingresos, no me lo sé. De la canasta básica, 350 es la canasta. Menos, ¿no? Algo, estaban redondeando por ahí, 150.000, pero sí, ese es el dato que metía para tomar el ingreso, pero incluso no contemplaba el alquiler, por ejemplo, ese valor de referencia para la pobreza. Eso es pobreza, indigencia debe ser la mitad, menos, una cosa. Sí, o sea, de esto estamos hablando. Alberto Fernández cree que la gente miente, que le miente para abajo. Es rarísimo. O sea, porque aparte lo que está mostrando ese planteo es que, de hecho, la desigualdad sería mayor. Cuando uno ve que la subdeclaración es hacia arriba y no hacia abajo. Total. Bueno, ¿algo más que queramos decirle? Sí, hay un dato que es muy interesante con esto de matizar la pobreza con los subsidios, ¿no? Fíjate, lo que decía recién Esteban, 36% de los hogares reciben hoy asignación o algún tipo de asistencia del Estado. En el 2010 era el 24,4%. En el 2006, que todavía no existía la asignación por hijo, 11,3%. Es decir, aumentó, más que se duplicó, casi se triplicó la asistencia del Estado y la pobreza aumentó.
Totalmente. Porque además en ese contexto, al no tener cómo financiarse, recurrimos a emisión que genera inflación que termina después deteriorando el ingreso que el Estado tiene que transferir para sostener el ingreso de las familias. Entonces es lo que tenemos viendo y que se aceleró en los últimos años con inflación creciente. Bueno, algo más para agregar. Viste que nosotros trabajamos con la reserva moral de esta empresa, con el tipo más riguroso que es Pancho Olivera. Entonces yo le pregunto qué ve en el horizonte del dólar y él se atiene a la información, describe, no califica. ¿Qué ves con este dólar a 9.10, Esteban? No, estabilidad del dato que sí tenemos para evolucionarlo, que lo estamos viendo ahí los valores llamativamente estables en este contexto, más allá de este 600, 650 que planteó Guillermo Francos el fin de semana, hay que ver eventualmente cómo funciona. Es el dato también a tener en cuenta que esta semana se conoce el último dato de inflación oficial de la ciudad antes del cambio de gobierno el jueves, que algunos ya están hablando que fue por encima del 11,5%, que sea una aceleración importante con respecto al mes pasado. Mamita, Bueno, bancamos altamente el anotador, ¿eh? Eso, los que somos más viejos en el periodismo somos del anotador, claro, no es tu caso, pero el anotador es otra cosa. Viste que José del Río contó el otro día que Milei escribe en un Moleskine. Sí. Como Néstor en el arte, ¿te acordás? En el espiralado, sí. Claro. Yo Después también le trajo tengo. un par de problemas. Pero... ¿Y usted cómo qué hace? ¿Solo anotaciones o hace dibujos? Pues yo dibujo habitualmente mientras pienso, dibujo. ¿Qué hace en el coso? Tengo números así como yo me traía porque para tener el dato así como más preciso de lo que estábamos hablando. O sea, si le quieren robar el anotador a Esteban, se van a morir de angustia, de aburrimiento, con número. Te dejo un saludo, chiquilín. A ustedes. Placer, gracias. Jan Libares, ¿qué pasa en el Hotel Libertador, señor?